Bienvenidos al Refugio Alfa. El podcast de hoy seguro no va a dejar a nadie indiferente. Recibimos a una mujer que ha vivido los estragos de vivir en una secta. Bienvenida, Alba Tubilla. Muchas gracias por invitarme a Refugio Alfa y por esta oportunidad. Pues, Alba, a ver, te hemos visto en el programa de Iker Jiménez, te hemos visto en Ana Rosa Quintana, te hemos visto en diferentes entrevistas, en podcasts, y creo que es un tema que de hecho estuvimos hablando, que deberíamos de traer al Refugio Alfa. Es un tema muy importante que hay que tratar con mucha seriedad, pero sobre todo responsabilidad. El tema de las sectas, que quizás de alguna manera es como un tema muy escondido. Poco hablado. Poco hablado, Sí. pero que hay mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Sí. Ya hablamos de España. Bueno, ya serán pocos los que no te conozcan, porque la verdad que estás haciendo un trabajo de divulgación tremendo. Gracias. Tengo que felicitarte por ello. Pero para aquellos que no te conozcan, me encantaría que te pudieran conocer a través de este podcast. Así que, ¿quién es Alba Tubilla? Muy bien, pues bueno, Alba Tubilla ahora es una madre de 2 niñas, casada, y que ha conseguido pues transformar una experiencia traumática como la que es crecer, vivir y escapar de una secta esotérica en un impulso para ayudar a muchas personas que han sido o son víctimas de abuso espiritual. El abuso espiritual como concepto no se conoce, pero es todo aquello que tiene que ver con el abuso de la debilidad de la persona. Porque todos en nuestra área tenemos una parte íntima, que es la parte espiritual, que cada uno pues la defiende de una forma diferente, a través de religión, a través de pensamiento espiritual o a través de un área muy íntima que, como bien sabemos, no se comunica a no ser que sea en un espacio muy reducido. Por esto este tema es tan poco hablado y tan poco conocido. Sí, además, bueno, yo he visto alguna de tus entrevistas y bueno, la historia que van a ver en sus casas y a través de internet es una historia bastante fuerte y sorprendente, porque a mí, yo cuando te escuché hablar sobre todo esto me sorprendió tremendamente, porque de alguna manera yo no me podía imaginar que esto estuviese existiendo tan cerca de casa, ¿no? Como se suele decir, claro. en la puerta de al lado, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría conocer un poco, ir adentrándonos, luego hablaremos del libro y de qué es lo que nos traes aquí, ¿verdad? Pero me gustaría adentrarnos un poquito en el conocer cómo se forma esto, en qué momento se forma el origen del todo. Sí, pues bueno, en mi caso, la secta como tal, yo descubrí que era una secta con los años. Entonces es importante ponerlo esto en contexto porque uno no integra o no entra en una secta pensando que lo es, ¿vale? Entonces a eso me remito en el origen de este grupo. Este grupo empezó en los años 80 por un movimiento que inició Sixto Paz, que es un conocedor por muchas personas del mundo ufológico, sobre todo a nivel mundial, y que trajo a España, a través de mucho revuelo en los años 80, lo que llamaban Misión Rama, que según su experiencia provenía una misión de seres elevados, llamados extraterrestres, que ofrecían una serie de informaciones a la humanidad para que el contacto extraterrestre y humano fuera lo más normal posible. Entonces, en aquella época habían experiencias que fueron incluso periodísticamente inscritas y sabedoras. Incluso JJ Benítez hizo un libro que se llamaba SOS a la humanidad, y ahí pues un poco JJ Benítez, Sixto Paz y toda aquella gente que en aquella época consideraba que era un movimiento sorprendente, porque nunca deja de sorprender a nadie, ¿no? Tener avistamientos, irse a la montaña a recibir mensajes del más allá, estaba saliendo pues de alguna manera de una forma muy explosiva después de una España directamente pues salida del franquismo, ¿no? En ese momento mis padres se casaron en el 84 y mi padre era el principal de los dos que tenía más necesidad de conocer el origen de por qué él estaba en este mundo, ¿no? Él había tenido experiencias, vamos a llamarle paranormales o específicas, que no supo encajar en su vida, y eso le llevó a buscar muchos movimientos. Entre ellos acabó pues conociendo el famoso Misión Rama. Entre ellos muchos grupos se formaron alrededor de la península. Pero eso pasó, como en todos los grupos pasa, que alguien siempre sube más que otros. Y ahí aparecieron ciertos líderes, ¿no? Se hizo una persona que se conoció como el líder máximo, en este caso del grupo de Asturias, y este hombre empezó a crear grupo a través de la idea de
que los mensajes que transmitían los extraterrestres fueran un camino de vida. Entonces, como camino de vida, ¿qué se refiere? A que toda aquella información que recibían canalizada, que también es importante ponerlo en contexto, ¿cómo la canalizaban? A través de mediumnidad. A través de una persona que se dedicaba a la mediumnidad y hacía escritura automática. Escritura automática es ponerse un papel blanco, la persona entra como en un estado alterado de conciencia o un trance y empieza a escribir de forma sintiente, sin racionalidad. Esos mensajes se transcriben y esos son los mensajes que se consideraban venían de otros seres más elevados llamados extraterrestres. Ese movimiento empezó a generarse de forma más vincular y a unir a más personas. Por eso, en los años 90, lo que llamamos Sixto Paz, que fue el representante de todo este movimiento, decidió cortarlo por, de alguna manera, sanar esa línea que él consideraba bastante tóxica que se estaba creando respecto a ese movimiento. Entonces, él en los años 90, en un encuentro con periodistas y demás personas, decidió cortar lo que llamamos estructura Misión Rama. Entonces, él desapareció de España en ese aspecto, dejó de influir en todo ese movimiento, pero esos pequeños grupúsculos, que acabaron siendo el grupo grande, acabó llamándose Hermandad Rama, que es una escisión de Misión Rama. En esa escisión, mis padres fueron los que fueron parte de esa estructura piramidal que, si quieres, a continuación comentamos, porque como bien sabes es una historia bastante compleja, ¿no? Sí, que hoy contamos con naturalidad y con alguna que otra sonrisa, pero que en realidad es bastante oscura. Es bastante oscura. Hablabas de que cómo ha ido, digamos, desarrollándose y ha ido formándose esta estructura, inicialmente quizás, de una forma, bueno, pues desde la creencia de los ovnis, desde que de alguna forma positiva podían contactar con nosotros, pero que posteriormente se convierte en una estructura, una estructura organizada. Organizada y que había que mantenerse. Y como toda estructura organizada, pues se pide dinero, se pide estructura y se pide todo lo que sea necesario para la causa. Entonces, para que esa estructura se materialice, digamos así, tú tienes que convencer a los adeptos de que están en un gran trabajo internacional, mundial y planetario, como era el caso, ¿no? Entonces, las ideas que se empezaron a germinar en el grupo que mis padres pues, eran partícipes y activos de ello, eran que eran semillas estelares. Entonces, era una ideología en la que ellos consideraban que éramos seres que habíamos venido en cuerpos físicos a vivir experiencias generalmente traumáticas para despertar dones y elevar la conciencia de la humanidad. Eso era el principal objetivo. Entonces, claro, en toda esa historia que ahora desde fuera parece de película de ciencia ficción, que muchos podemos decir, pues vaya volada de cabeza, nunca mejor dicho, en aquel momento tenía mucho sentido para personas que no tenían conocimiento sobre quién eran, a dónde iban y qué querían en la vida. Entonces, una persona que tuviera buen don de palabra, buen don de explicación de temas esotéricos y sobre todo de conocimiento personal, podía llevarse a muchas personas por delante. Entonces, en ese caso, mis padres, sobre todo mi padre, fue el que de alguna manera se unió al líder, colaboró económicamente, infraestructuramente, incluso le facilitaba la posibilidad de hacer conferencias alrededor de España y considerar pues como que él estaba haciendo un gran labor, porque él creía fielmente en esta persona, consideró que eso era el camino ideal para construir. ¿Y cómo construían? A través de comunidades. La idea principal era vivir en comunidades donde todas las rifirrafes, problemas que pudieran salir en la convivencia, era una forma de trabajar lo que llamarían el amor. Que ahora queda como muy bonito, yo lo explico y digo, esto que queda como muy bonito, pero en el fondo había una parte muy oscura, y era que esas explicaciones de cómo había que hacer ese trabajo personal venían dados de esta medium. Y claro, el hacerte creíble que esta medium podía tener un poder sobre todo el mundo, a mí me chocaba. Sí, para ir estructurándolo, claro. Porque claro, todo tipo de sectas normalmente tienen un punto en concreto, es que venden algo esperanzador, ¿no? Es como decir, tienen la solución para algo. Buscan la persona perdida, persona desorientada, persona que no tiene un rumbo o una dirección. Exacto. Y la convierte en un adepto con la promesa de una vida mejor, de una situación. Has hablado acerca del despertar, como que despertar, ¿no? Algo en ellos. Sí. Pero, ¿cuál era el fin, ¿no? de esta secta? Es decir, más allá de despertar, de darles un propósito, ¿qué les prometían? La nueva humanidad.
el concepto de nueva humanidad, que ahora mismo pues, a veces se oye mucho en redes, Sí, ¿no? sí, de hecho se escucha muchísimo. La quinta dimensión y este tipo de cosas así bastante poco tangibles, diría yo, ¿no? Entonces son conceptos que vienen dados mucho del tema de esoterismo, vienen dados mucho de libros como por ejemplo Alice Bailey, Blavatsky, son teorías que vienen mucho de lo que es la teosofía, que es una línea que provenía de muy antigua, donde unía muchas religiones y muchos conceptos esotéricos como en un movimiento generalizado, ¿no? Entonces estas personas cogieron muchas ideologías y muchos términos para unirlos a un camino espiritual. Porque claro, cuando tú encuentras una persona, como en el caso mis padres, donde no tenían raíces familiares, donde había muy mala adquisición en casa de valores, no había raíces, es muy fácil que alguien te dé esos valores que tú no tienes en la cuna. Por eso la importancia de la educación en valores, ¿no? Que eso es algo que bueno, hablaremos posteriormente. Pero eso es muy importante porque si no, alguien que habla muy bien te puede coger y, como se suele decir, comerte la oreja, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Pero no te comen la oreja como convenciéndote, sino te están dando una misión que tú no has sabido darte a ti mismo. Porque tu propia familia tampoco te la ha dado, que es un lugar en la familia, ¿no? Entonces, debido a todo esto, ellos, como comentaba, crearon varios grupos. Mi casa se situaba en Reus, en la zona de Tarragona, y había grupos, comunidades también en León, en Asturias, en Orense, en Vigo y en Gerona también. Pero me gustaría decir que yo aparecí en el mundo en el año 86. Entonces, claro, todo eso ya estaba formado antes de que yo llegara. Ahora hablaremos de justo de ese punto. Sí. Entonces, para mí, situar que yo fui consciente o empecé a ser consciente un poco a partir de los 7 años de toda esta movida. Porque incluso es más, en el año 89 de alguna manera se les acusó como secta y hay una publicación en Interview del año 1989 en la que una persona de alguna manera denunciaba de que su esposa había sido captada por esta secta. Y casualmente en esa entrevista habla que la esposa está en Reus, donde yo vivía, en mi casa. Luego, años después, he verificado que esa mujer vivió conmigo. Entonces ha sido chocante, ¿no? Porque yo no sabía que había vivido una persona en mi casa que había estado buscada incluso por la policía. Y era como, bueno, son como capítulos de mi vida que me voy como encontrando después de intentar preguntar, encontrar, sobre todo Internet me ha ayudado mucho para poder situar bien qué pasó, de dónde vine y hacia dónde iba, ¿no? Pero bueno, es vivir en una comunidad donde, sobre todo, vivía con más mujeres, no había más hombres, eso es importante. Ha sido curioso, la verdad. Ha sido muy curioso y me gustaría pues, poderlo exponer cuando tú me vayas dando los pasos. Sí. Hablabas de que se hicieron comunas, Sí. Se fueron ese tipo de grupos, imagino que repartidos por toda España. Sí, en esas ciudades que te comenté. Y bueno, tu padre pasó, o tus padres, pasaron a esa otra parte de esa estructura en la que ellos formaron una comuna, dicho de alguna forma, Sí. alrededor de su hogar. Sí. ¿Qué papel tenían tus padres en todo esto? Pues bueno, el papel, sobre todo mi padre que tenía, al principio era de una persona ciertamente protagonista, pero cuando desde la cúpula, llamamos desde Asturias, se consideró que las personas tenían que seguir solo una línea, se cerró ese papel principal a simplemente ser un papel de el que aportaba economía, básicamente. El que aportaba el dinero, el que aportaba estructura, porque obviamente mi padre trabajaba en una empresa eléctrica bastante importante y tenía pues, un buen sueldo, ¿no? En aquella época. Y eso pues, beneficiaba al grupo y beneficiaba pues, a tener una estructura mucho más amplia. Cabe decir que mis padres no tenían casa fija, entonces vivían de alquiler. Y entonces, con la idea de hacer un mundo mejor, de subir el trabajo, sobre todo subir la energía, que eso también se hablaba mucho, el hecho de coger y elevar a la humanidad, porque ellos se sentían como sacrificadores de la humanidad. Ellos sufrían, pero por un bien mayor, y entendían el sufrimiento como una parte de la vida. Y entonces, que yo naciera en ese ámbito, para ellos era un orgullo, que yo hubiera nacido en la nueva humanidad. Y bueno, naciste en el año 86. El 12 de diciembre. En ese hogar que no era un hogar normal, era un hogar que era la cuna de una secta, Sí. una agrupación de esta secta. Como una comuna de ellas, sí. Sí. Y bueno, ¿cómo
cómo, porque claro, muchas veces nosotros podemos actuar de una forma concreta, en pareja, podemos incluso arriesgarnos nosotros. Claro. No sé, tengo inquietud por algo y lo haces, o incluso por viajar por el mundo, yo que sé, muchas cosas, ¿no? Pero cuando nace un hijo, de repente es como que pues, algo cambia, ¿no? O sea, Claro. yo me sacrificaría por lo que creo, pero, ojo, no a mi hijo. Claro. Y claro, en ese momento naces en ese hogar en el que no solamente están el papá y la mamá, no sé si tienes otros hermanos en aquel entonces, No, soy hija única. pero había otras personas. Sí. ¿Cómo, no sé si has podido hablar con ellos en ese momento, o Sí. sea, ellos cómo concebían eso? Pues bueno, ellos concebían eso como ser libres, paradójicamente. Ellos habían salido de sus familias tóxicas, de sus problemas, y gracias a esa unión con personas afines consideraban que iban a encontrar un lugar, un refugio, una coherencia a sus vidas, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo nací y estaba dentro mi abuela, la madre de mi madre, mi tía, la hermana de mi padre. Entonces, Estaban en el mismo hogar sí, sí, sí. y eran parte de la misma secta. Sí, sí, sí. De hecho, en todo el proceso se dijo desde Asturias, o así se interpretó, porque luego estas cosas, pues siempre del digo Diego, siempre pasa, que lo que había que hacer, el fin principal era romper todos los vínculos personales, familiares que cada uno tuviera. Suena secta, sí. Así de primeras. Porque se suponía que era una creencia que nos limitaba, o les limitaba, porque yo era un bebé, les limitaba a evolucionar. Entonces había que yo como un bebé cuidarme, sí, obviamente no me faltó ni de vestir ni de comer, pero vincularmente yo era uno más. Era un ser que yo tenía que crecer en ese ambiente y desarrollar habilidades, pero yo no tenía derecho de ser mimado, vamos a decirlo así, o ser querido como podemos entender hoy en día la paternidad y la maternidad. Desfiguraba la imagen de la Sí, familia totalmente. sí, sí. La madre era la que había parido, había traído un ser de otro mundo, había parido y poco más. Entonces, claro, para eso mi padre y mi madre, a mi madre le costó más, hay que decirlo, pero mi padre enseguida cambió el chip, debido pues que él tampoco en su infancia tuvo de alguna manera una infancia adecuada, y lo aceptó. Lo aceptó y a mí siempre me trató como una persona adulta, que yo tenía todas las capacidades de todo, simplemente estaba pues, creciendo, pero ningún tipo de vinculación emocional de sentir pena, empatía, llamamos, yo ahora que soy madre de 2 niñas, eso mis padres, si lo sintieron, nunca lo demostraron. Que eso es lo chocante, porque yo ahora que soy madre de 2 hijas, digo, ¿cómo es posible? Sigo sin entender ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces la mente reacciona de una forma poco lógica, pero da a entender que era lo único que ellos les daba un sentido a sus vidas. Es que qué peligroso, ¿eh? Qué peligroso cuando de alguna manera eres absorbido Sí. por ideas que no son tuyas, pero que de alguna manera te han injertado en la mente y concibes la vida de una forma desfigurada y a Pero veces te dan incluso siniestra. Claro, pero es que te dan sentido. Hay mucha gente perdida que busca el sentido de su vida. ¿Por qué buscan el sentido? Porque no tienen habilidades emocionales ni sociales. Debido a que sus familias desestructuradas o por no saber gestionar sus diferencias, conflictos, acuden afuera a ver lo que hay. Y afuera hay de todo. Entonces, la importancia de la familia viene dado es que en la familia es donde se crean esos vínculos y donde puedes estar protegido de una posible persona narcisista, psicópata integrada, etc. Ahí la importancia que yo considero en educar en valores humanos. Claro, porque lo que les decían era que somos seres que venimos de otro planeta. Sí. Y claro, en este caso es decir, bueno, ha dado a luz un bebé, pero que en realidad no es mi hijo, es decir, ha venido de otro planeta. Sí. Entonces creaban una desconexión emocional con tu propia familia, con tu mamá, con tu papá, todo. con el tío, con el hijo incluso. Entonces, a partir de ahí es como que, claro, eres un miembro más de la secta y no tienes un vínculo realmente familiar. Con nadie. Es que el tema no es que es solo familiar, sino es que no tienes con nadie, porque los vínculos están mal vistos. Ahí el vínculo era debilidad. Tú tenías que ser autónomo, tan autónomo, independiente, donde que no se notara una mínima de dependencia por nada, ni por nadie. Porque una mínima de dependencia ya era malo. Pues claro, un niño cuando va creciendo necesita la dependencia de forma sana. Evidentemente. Pero cuando no has tenido eso, tu cerebro, ¿qué hace? Se resquebraja, no me sale la palabra, perdón, se
es como un puzzle, se empieza a romper en varias partes y eso es lo que genera lo que llamamos trastorno de estrés postraumático complejo, que es uno de los trastornos que yo padezco debido a esas experiencias que viví de pequeña, que es parte de tu personalidad y lo que acusa o lo que genera básicamente es que tú te conviertas según la persona que tienes delante. Tú no tienes una personalidad definida, tú eres dependiendo de quién tienes delante, entonces siempre vives en supervivencia, analizando, observando, siendo analítico de qué reacción tiene el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sales de esos espacios y sales a la vida normal, eso ya no te sirve, porque tú tienes que tener unas buenas bases para que el mundo no te tumbe. Claro. Pero yo eso no lo tuve y eso es lo que de alguna manera he ido trabajando en estos últimos 20 años. No has tenido una infancia normal, una familia normal y en cambio has nacido y te has criado en la cuna de una secta. Bien, quisiera saber cómo a grado, o sea, porque al final nacemos y no somos conciencia, no tenemos conciencia de quiénes somos ni dónde estamos ni nada, ¿no? Pero vas creciendo y no sé hasta dónde llegue tu recuerdo, cómo era la vida ahí, en ese hogar, ese día a día. El día a día, pues bueno, era como una especie de organización muy militar, ¿vale? Entonces, cada semana estaba organizada de una forma, como digo, militar, pero a su conveniencia, no a la conveniencia de un niño. Entonces me refiero, los horarios eran horarios de adulto. ¿Por qué digo esto? Porque por la mañana a lo mejor yo me iba al colegio, desayunaba en casa, me iba al colegio, por la tarde hacía los deberes, pero por la tarde-noche ellos consideraban que tenían que hacer reuniones. ¿Qué eran las reuniones? Las reuniones era juntarse con otras personas que llamaban Hermandad Rama, que eran personas que no vivían en comunidad, pero eran partícipes de todo ese movimiento. Son personas que vivían cada uno en su casa, pero que en las reuniones nos juntamos pues, para dialogar, trabajar sobre esos comunicados que habían sido descendidos por la Medio de Asturias. Esos comunicados trabajaban con entidades llamadas como Sanat Kumara, Oxal, que son entidades que son trabajadas en el mundo esotérico. ¿Vale? Yo las conocía a posteriori, por eso yo puedo explicarlo, pero en aquel momento como mente de 7 años para ponernos en una edad, yo eso simplemente veía gente cerrados, a cal y canto, en silencio, haciendo meditaciones, ruedas energéticas, y a mí me encerraban durante horas en habitaciones sola, justamente para que entendiera que yo no podía estar ahí. Pero como no sabían qué hacer conmigo, porque yo era un ser que había nacido y estaba molestando, porque yo no podía estar en esos lugares aún, entonces, claro, a mí me encerraban. Luego hubieron 2 niñas más en mi grupo que fueron creciendo conmigo y también nos encerraban a las 3, juntas en habitaciones, durante 2, 3 o 4 horas. Hasta que a lo mejor se hacían las 11 de la noche, decidían acabar ya la reunión que sea que estuvieran hablando y para casa. Entonces yo siempre iba dormida y yo siempre iba, pues bueno, que no tenía un horario, vamos a llamar lo que necesitaría un cerebro para poder crecer adecuadamente. Por no hablar de la alimentación, porque la alimentación era vegetariana. La alimentación empezó en una época a ser vegetariana y claro, yo siempre estaba cansada, siempre tenía problemas de hierro, siempre estaba como que me dormía en las esquinas. Y a nadie se le ocurría que a lo mejor a mí me faltaba carne para comer, ¿no? Entre otras cosas. Y siempre me estaban con verduritas y con cosas naturales y eso pues al final afecta pues eso, a que yo fuera muy sensible y estuviera siempre llorando y generando pues drama, como ellos hablaban. Sí, bueno, uno de los puntos que creo que es interesante hablar es de y luego vamos a volver un poco a cómo has ido sobreviviendo, dicho de alguna forma. Sí, nunca mejor dicho. Sobreviviendo en tu crecimiento y durante tu adolescencia, ¿no? Exacto. Creo. Pero creo que es importante no dejarnos atrás ese punto, la medium. Es decir, qué papel tenía realmente y qué influencia tenía dentro de la secta. Porque, claro, aquí vemos una figura muy común, ¿no? Es la que de alguna forma posee el poder de poder contactar y recibir el mensaje. Exacto. Entonces, esto lo estamos viendo desde el Antiguo Egipto. Es decir, hay un hombre que de repente, por alguna razón que no sabemos, Exacto. Es el que recibe. Los demás tienen que obedecer porque él es el que recibe, ¿no? Exacto, el resto no nos enteramos de nada, pero sí. Cuéntame un poco sobre ella. Bueno, pues esta persona, cuando apareció, ella me cogió en brazos. Yo tengo un recuerdo incluso de una foto que ella me cogía en brazos. O sea, es más, creo que ella le dio la idea a mi madre de que me llamaran Alba. Si no recuerdo mal la idea, pero bueno, incluso me llegó a decir mi madre que fue ella la que le orientó para que yo me llamara así. Así que, bueno, la cuestión es que esta mujer era amante del líder.
Y amante significa que cuando tú eres amante del líder, tú estás cerca de una energía superior. Y eso era una relación que venía de años atrás, cosas que yo no sé, porque claro, una cosa es saber y otra cosa es ser consciente de lo que estaba pasando. Y estamos hablando que yo tardé años a ser consciente de toda esta movida, ¿no? Entonces esta mujer, gracias a tener esa cercanía personal con él, conseguía de alguna manera estar en entrados pues, muy elevados de conciencia, porque yo la he visto personalmente haciendo esa escritura automática y no es algo que pueda decir mentira, sinceramente. Es algo que yo he visto que esa persona, pues bueno, entraba como en trance. Y realmente lo que yo a mí me he extrañado siempre es que todo lo que ella escribía, que yo pude verlo, eran como garabatos grandes y ellos nunca nos daban los papeles escritos a mano, ni fotocopiados. Ellos lo pasaban siempre a máquina. Eso a mí me extrañaba. Digo, ¿por qué no pueden pasar el garabato y nos...? Porque era una manera que ellos tenían como decir que es que así no se entiende. Bueno, es que no se entiende o es que a lo mejor es una prueba que puedes esconder a ver de qué estás escribiendo, ¿no? Entonces siempre nos dicen, bueno, aquí está el comunicado, lo pasaremos a máquina y os lo pasaremos a cada grupo. Y a mí eso me olía raro, ¿no? De hecho, no sé si tiene mi madre algún comunicado y más cosas que guardaba y todas escritas a máquina, porque nadie podría investigar nunca qué tipo de caligrafía movía esta mujer, ni qué hacía, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se reservaban bastante bien. Respecto a esta mujer, la relación que yo tuve siempre fue, creo haber sido positiva. Mira que lo que estoy diciendo, creo que fue positiva hasta que yo me di cuenta que ella veía en mí una amenaza. Porque me vio que yo no era una persona muy habladora, en el grupo no destacaba, más bien yo era la típica tonta, que no me enteraba de nada y que iba muy despistada y que la verdad es que yo allí iba como perro sin cabeza, o sea, no entendía nada y siempre estaba como un poco fuera de lugar, ¿no? Y cuando yo fui creciendo, tuve un acercamiento muy fuerte con el líder porque él supo ganarse mi atención. A él le interesaba mi perfil porque yo, claro, habiendo nacido ahí, era un anzuelo perfecto para hacerme, en este caso, líder de mi grupo. Porque cabe destacar que los líderes de cada grupo, que eran los que se comunicaban con él y con la medium para explicar qué movidas y qué estaba sucediendo allí, eran mujeres. Porque era muy importante que fueran mujeres. Porque la mujer no domina ni lidera igual que un hombre. Y ellos psicológicamente eso lo sabían, sobre todo el líder. Entonces, si tenía a las mujeres de su lado, era un grupo donde siempre se iba a respetar a la mujer y los hombres, que deberían ser los que, oye, vamos a poner un límite, no abrían la boca. Porque quien alababa a las mujeres era el líder. Uh-huh. Entonces era una cuestión psicológica bastante oscura, ¿no? Porque dices, ostras, algo que puede ser bueno lo está utilizando el líder para mal. Pero bueno, el hecho es que a mí me ascendieron a ese nivel donde yo fui líder de mi propia casa. Yo gestionaba mi propia casa, el dinero que había, las situaciones que pasaban e incluso los conflictos que habían, yo los solucionaba. Entonces yo llegué a tener ese nivel de poder dentro del grupo porque yo tuve que pasar por unos rituales sexuales y unos rituales de acercamiento a él muy graves, que puedo decir a día de hoy que son abusos sexuales, pero en aquel momento yo no los vivía como tal, porque para mí era como un acercamiento que yo y muchas vivíamos. Yo no era nadie especial, yo era una de muchas, ¿no? Entonces, incluso se vivía y se sentía como algo que tenías un conocimiento que el resto no tenía. Entonces, claro, a una chica joven donde ves que tus padres pasan de él y que tú puedes llegar a ser como líder o estar en el grupo de los que saben más, pues para mí mis padres eran tontos. Uh-huh. Porque no tenían la capacidad de defender absolutamente nada. Entonces yo entendí desde muy pequeña que a mí nadie me quería, que yo estaba allí porque Dios me ha traído aquí y no sabía por qué. Entonces yo tenía que buscarme la vida. Además viví un episodio que nos lo hemos saltado, pero bueno, me gustaría destacarlo, que es con 7 años. Yo tuve un intento de suicidio. Y esto lo quiero recalcar porque en la infancia también sucede esto cuando tú ves que tus propios padres no tienen habilidades sociales ni emocionales para protegerte. No todos los niños se dan cuenta, pero bueno, yo tenía esa sensibilidad, llámale que algo positivo tenía que tener en toda esa movida, y descubrí que, claro, quitándome de en medio pues era la forma más rápida, pero era la forma que iba a hacer más daño a mi madre. Y yo tenía como una espinita clavada de decir, bueno, mi madre no tiene capacidades, no llega más, ¿vale? O sea, es una persona límite, no llega más. Pero yo no la tengo que fastidiar así. Entonces, ese sentimiento de empatía que yo tuve permitió que yo no acabara clavándome las tijeras que tenía, ¿no?, en mente. Y eso, bueno, fue evolucionando, porque claro, para que yo hiciera todo ese procedimiento, yo tuve que congelar mi cerebro. Cuando hablo de congelar el cerebro, hablo de que psicológicamente tienes que dejarte en un estado disociativo,
dejar el cuerpo, pero la mente sobrevivir. Y sobrevivir es aprender a quién hablar, cómo hablar, qué decir, qué no decir, ir pasando el colegio y que nadie se enterara, porque yo tenía muy claro que si yo iba a la profesora no me iban a creer. Imagínate, claro. Porque es que no existía ni en mi vocabulario la palabra secta. Yo decía que vivía con amigos de mis padres. Claro. O sea, y cuando hablaban de sí, porque Júpiter se va a convertir en sol, porque me acuerdo de una volada de estas, yo un día lo dije y en clase se rieron de mí. Y yo me lo tomé como, mira qué han dicho, ¿no? Entonces yo era una persona con 0 habilidades sociales, 0. Yo no sabía ni ir a comprar el pan, ni sabía hablar de otra cosa que no fueran cosas profundas. Incluso me acuerdo que con 9, 10 años me hicieron ver el documental de los ovnis de Roswell, que es un documento un poquito intenso para alguien tan joven, y yo recuerdo tener pesadillas y luego pensar en eso. Pero claro, ¿qué le voy a explicar yo en la clase a niños de tercero de primaria? Oye, es que he visto un ovni que lo han descuartizado. O sea, no. Totalmente. Decías, has hablado de la medium, has dicho que, bueno, pues de alguna forma entraba en un trance y hacía, bueno, escribía las cosas, etcétera. También has comentado de ciertos abusos sexuales. Claro, la imagen que tenemos, creo que muchas personas de una secta son rituales satánicos, son... No. Sí, bueno, claro. De alguna manera digo... Es lo que se ve en la tele. Es lo que se ve en la tele, rituales satánicos... Hablamos o es lo que se ve, abusos sexuales, personas entregando todo su dinero y sus posesiones. Claro. En fin, ese sistema. ¿Es realmente así? Porque más o menos me estás hablando es la consecuencia. Pero hay que entender cómo un cerebro llega a hacer esas barbaridades que ahora... En vuestra secta, o en la secta donde estaban tus padres, se cometían este tipo de abusos sexuales en niñas. Sí. Pero no eran visibles por todo el mundo. Hay que explicar una cosa. Los abusos que una persona vive, generalmente no es consciente que lo vive como un abuso. Nosotros desde fuera, desde la sociedad, podemos decir, eso es un abuso. Pero la persona no lo está viviendo como un abuso. Es más, lo está viviendo como amor. No ve que eso sea un abuso hacia su persona o un rebasar límites. Entonces, ahí se genera un problema importante. Porque hay personas que dentro del grupo ven afecto, y ven simplemente afecto. Y otra persona vería eso desde fuera y diría, eso es un abuso, ese hombre que está haciendo con esta menor. Claro, imagínate. Pero desde fuera eso no lo ve como abuso, porque se lleva normalizando durante muchos años el acercamiento y el que en el grupo haya esa familiaridad que tú no has encontrado en tu propia familia. Entonces los buenos recuerdos, los buenos momentos, se genera lo que llamamos un bombing, el amor bombing que te da un psicópata narcisista, ¿no? Que es mucho amor de repente, mucha familia, yo te ayudo en todo, y de repente tú estás metido en esa movida y un día son fríos contigo y tú lo normalizas porque, bueno, es que no pasa nada, a lo mejor me he equivocado o me he sobrepasado, entonces te autoculpas y ahí es cuando ya te han tenido atrapado, porque tú ya no sabes dónde está tu límite personal y cuál es el límite del otro. Entonces, hay muchas personas que dentro de mi propia secta en la que crecí desmienten que yo haya tenido abusos sexuales, porque ellos no los han visto con sus propios ojos. Ellos han visto acercamiento, ellos han visto cierto amor, cierto cariño, pero en ningún caso un abuso sexual, porque el abuso aún se ve como una cosa forcejeada, no como algo que te llevan de la mano suavemente a que hagas lo que ellos quieren. Entonces, ahí hay una disonancia cognitiva. Tú no puedes pensar que alguien que tú has amado, que has tenido buenos recuerdos, buenas situaciones, puede abusar de una menor. Es que la cabeza no te da. Pero para eso hay que entender cómo funciona una cabeza dentro de una estructura de este tipo. Sí, pero no solamente fue contigo. Claro, no. Era sistemáticamente para seguir creciendo y avanzando en la secta. Pero como mujer tenían que abusar de ellas. Pero es que eran con mujeres específicas. No servía a cualquiera. Es que eso también es importante decirlo. Depende del perfil psicológico que tú tengas. Si ellos veían en ti capacidades, entonces a nivel sexual es muy importante que abusen de ti. Mira lo que voy a decir. Sí. Es muy importante que abusen de ti porque es cuando te congelan y te paralizan. Entonces tú te quedas en un estado donde todo lo que tú eres se lo entregas a la persona que te ha dado algo que tú no tenías, que es seguridad. No entiendo eso. Te congelan y te paralizan. ¿A qué te refieres? Disculpa, que es que claro, mi mente va muy rápido. Te congelan porque cuando te dan un acto de amor que es algo agradable, ¿vale? Un acto de amor, un abrazo, un cariño, un beso, sin entrar en especificaciones, ¿vale? De dónde sea eso, tú eso lo vives como algo agradable. Porque has estado en un contexto donde te han visto crecer, donde han dado los primeros pasos contigo, donde te han regalado la bicicleta, donde han sido tu familia.
Entonces, si alguien te da un pico en la boca o hace algo un poco más allá, es parte del proceso. No hay ningún tipo de límite, esas creencias antiguas que tienen las personas. Entonces, incluso, para poner en contexto mejor a las personas, cuando yo viví el primer abuso, que yo no supe que era un abuso hasta 10 años después, el líder, yo tendría a lo mejor 14, 15 años, y el líder, no sé, 45, para ponerme en esa época, cogió y me dijo, ¿alguien te ha dado algún beso en la boca alguna vez? Y le dije, no, sin pensar que ese hombre a mí me iba a dar un beso en la boca. Y me dijo, es que hay mucha gente que cree que los besos en la boca simplemente es solo para adultos, pero es que eso no es verdad, eso es una creencia. Y yo quiero que descubras esta emoción. Entonces, claro, yo tenía 14 años, este hombre lo había adorado mi padre, mi madre, le habíamos dado dinero, éramos una persona que incluso me permitía tener vacaciones felices, porque yo era horroroso estar en mi casa. Entonces, claro, que él se acercara a ese nivel conmigo, yo era un honor. Yo no me planteaba con 14 años que eso no podía ser de ninguna de las maneras. Entonces, ahí con un pequeño pico, un pequeño beso, va pasando a más, a más. Y tú lo vas permitiendo porque tú no sabes ni nadie te ha enseñado dónde está el límite. El límite que es la autoestima, donde quieres estar y donde no vas a permitir jamás estar. Y defenderte. Pero para eso se necesitan habilidades, cosa que en aquel momento como adolescente no tenía. Sí, pero estamos hablando que todo esto acontece pues, dentro de una casa, de un hogar. Sí, el hogar de él, en Asturias. Y ahí estaban también tus padres. No, mis padres estaban en Reus. Yo, en este caso, cuando explicó esto, eso sucedió en Asturias, en una aldea que se llama Muriellos. Tus padres en ningún momento son conocedores de que este hombre, de alguna forma, está... No es conocedor, y además es que si lo fueran, no tenían herramientas para defenderse. O sea, era como parte de eso, como cosas que cada uno vivía. O sea, si yo vivía eso, algo habré hecho yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, algo habré hecho porque yo era la que quería siempre ir a Asturias de vacaciones. Sí, pero hablamos de que sistemáticamente ciertas mujeres eran escogidas por el líder y tenían que acostarse con él. Sí. Por lo cual, tus padres sabían que para ser la líder de tu hogar... Ellos no eran conscientes de eso. De alguna forma tenías que estar con ese hombre. Es que ellos no eran conscientes de la movida que había. Ese es el tema. Cuando eres una secta, es una pirámide. Y como pirámide, los de abajo no necesariamente tienen que entender a los de mandos intermedios. Y los de los intermedios no necesariamente tienen que entender a los de la cúpula. Porque hay una desconexión y a cada nivel se dice lo que se interesa que sepan. Eso es una secta. Por eso los de abajo van a defender siempre a los de arriba, porque los de arriba son santos. Y los del intermedio van a estar siempre peleados porque quieren acceder aquí y no entienden cómo no pueden acceder aquí arriba. Entonces, es todo una lucha de poder. Por eso mis padres, en todas sus creencias, lo mejor que me había podido pasar a mí era crecer ahí. Incluso mi padre me ha verbalizado y me sigue verbalizando un montón de veces de que yo el día de mañana le voy a agradecer todo lo que he vivido. Vaya. Y yo sigo diciendo, bueno, pues a lo mejor sí, he pasado mucho con esa frase, ¿no? Pero a día de hoy tengo un libro en el que puedo transformar toda esa historia tan maquiavélica, tan terrorífica, en ayuda para mostrar al mundo cómo es el abuso psicológico real desde dentro. Claro, porque vas creciendo. Claro. Vas creciendo, hemos hablado de tus 7 años, que es un intento de suicidio. Hemos hablado de que, bueno, de alguna forma te has ido desenvolviendo dentro de las sectas, has ido creciendo, incluso en estatus, dicho de alguna forma, dentro de la misma secta. Pero ¿en qué momento dice Alba, oye, esto no es normal? Esto no es una vida normal. Es decir, aquí está pasando algo. Porque claro, hasta una gran parte de tu vida has estado realmente, no es que hayas nacido, es que has estado también dentro de una secta y has participado de ella. De alguna forma tú también has estado sometida a ese conocimiento. Sometida, pero y además defendiéndola. Porque yo no lo viví como un sometimiento. Yo lo viví como mi verdad, mi realidad. Incluso trabajaba en pro de toda esa movida y ayudaba a que gente se llevara mal entre ellos y trabajaba de forma oscura, si se puede llamarlo así, para sobre todo un bien mayor y sobre todo un bien mayor para mí. Porque en ese movimiento yo aprendí que allí me salvaba yo el culo o nadie lo iba a hacer por mí. Entonces había que aprender rápido. Había que estar al tante, ver cómo se movían los hilos, quién hacía, quién no hacía. Y claro, eso desarrolló en mí una personalidad bastante narcisista. Entonces, claro, entendí que para acceder a ciertos niveles yo tenía que ser bastante egoísta, narcisista, manipuladora
y perro verde, que se suele decir, ¿no? Entonces, eso no me siento orgullosa, ni mucho menos, porque sé que hice daño a mucha gente en ese camino de encontrar qué es lo que estaba pasando, pero no encontré otra fórmula. A día de hoy, pues, a ver, era menor, entiendo que tenía que salir adelante como fuera y a veces eso implica hacer daño a otras personas y me sabe mal, pero bueno, es la vida. A veces uno tiene que encontrar la manera de salir adelante, ¿no? Dicho esto, a los 16 años, yo, como era jefa de mi casa, conseguí, de alguna manera, romper toda la estructura que habían creado mis padres. Eso fue un momento muy, muy importante porque, claro, representaba romper con mis padres, con las personas que habían representado mi familia, por muy mal que nos hubiéramos llevado durante épocas y décadas, y era romper toda esa estructura. Entonces, el líder me planteó a mí que era lo mejor que podía pasar. Y yo vivía pues mucho conflicto. Digo, ¿cómo voy a romper todo esto? Pero claro, estaba tan harta yo que él utilizó mi egoísmo, mi rabia, toda aquella oscuridad que se me había acumulado durante los años por no tener habilidades y me dijo, bueno, tú lo único que tienes que hacer es destruirlo. Entonces saca todo ese veneno que se te acumula con los años y rompe el grupo. Y así hice. Entonces, ¿Cómo lo hiciste? Pues le comenté a las personas que vivían en mi casa. En aquel momento era una menor, una señora, mi tía, hay que empezar desde el principio. En mi casa en aquella época estaba mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía y dos señoras, el novio de una y el hijo de ese señor, que era una menor. Entonces yo a estas tres personas les dije que se buscaran la vida, básicamente de la noche a la mañana. Entonces ahí cuando empecé a romper peras, nunca mejor dicho, pues descubrí firmas falsificadas de mi padre, habíamos tenido que cambiar de casa cada año y medio, 2 años desde que nací. Entonces, claro, todo eso era un gasto de dineral inmenso, pero era parte del plan, porque el plan era no hacer vínculos con nadie, ni con vecinos, ni con ninguna parte. Entonces, íbamos rodando por toda la ciudad para que no empezar de nuevo una nueva mudanza, siempre es empezar de cero, ¿no? Y eso era una técnica también manipulativa. Todo eso implicó que yo dejé de ir al colegio, dejé el instituto en aquella época y no hice cuarto de la ESO. Y cuando acabó ese verano, en este caso líder me planteó, oye, ¿y si te vienes al Grupo de León? Y yo me quedé así, dije, bueno, Grupo León, entonces entrar en sus empresas, entrar en su estructura laboral y tal. Y les dije, mira, no, yo primero lo que quiero es acabar los estudios, yo quiero acabar cuarto de la ESO, porque para mí era importante, fíjate cómo estaba mi cabeza, era importante tener el graduado en eso. Tenía mi idea de que sin eso nadie me iba a contratar, ¿no? El día de mañana. Entonces, bueno, yo le planteé, hice un poco de negocio con él y le dije, vale, yo entro en el Grupo León, pero vosotros me apuntáis a acabar el último curso de la ESO que me falta. Y así fue. En ese momento necesitaban papeles porque yo era menor. Entonces le dieron la custodia a una señora que era la líder de mi casa. Y ahí ¿Tu custodia? Sí, mi custodia. ¿Tus padres accedieron directamente? Sí. Sin problema, porque claro, yo era la que mandaba sobre ellos. Entonces yo les convencí, bien dicho, dije yo quiero irme a León, esto se ha roto, vosotros hacéis vuestra vida. En aquel tiempo mi padre ya había empezado con otra amante, mi madre estaba un poco como pollo sin cabeza, buscando a ver qué hacer con su vida, y aquello pues era muy fácil, ¿vale? Pues firmar los papeles, la chica quiere irse a León, pues que vaya a León. Entonces dieron mi tutoría, no sé si he dicho bien, así como era menor, tenían que firmar los papeles para cualquier cosa, ¿no? Incluso para que la señora me apuntara en el instituto pertinente de León y todo eso. Y así fue. Eso, bueno, tuvo un costo. Eso tuvo un costo porque yo no sabía dónde me metía. Y era un poco más a la boca del lobo. La boca del lobo me refiero en que esa mujer, para que yo entrara en esa casa, tengo que respirar. Tengo que respirar porque ahí hay una historia bastante complicada. Bastante complicada porque hay que entender que el líder está en Asturias, el grupo que yo me metiera en León, y de donde venía yo era de Reus, Tarragona. Sí. Entonces yo acababa de ser líder de mi grupo, donde me respetaran, entre comillas, para evitar que me siguieran maltratando, y yo pasaba a un grupo donde había otra líder superior a mí. Era una señora, es una señora que es madre, en aquel momento su hijo tenía unos 12 años, y yo entraba y tenía unos 16 años. Entonces, claro, tú entras habiendo sido líder y de repente ponerte abajo de una mujer con estas características, pues no es fácil. Pero bueno, esa mujer, como bien digo, me conoció desde que bebé, había crecido conmigo, no, nos habíamos visto en las acampadas, que es un tema que tampoco lo hemos comentado, pero luego, si acaso, lo trabajamos. Y claro, para mí era familiar, era una de muchas. Entonces yo tenía la falsa idea de que en otros grupos me iban a querer mejor, me iban a cuidar mejor, iban a tener más respeto por mí,
porque en mi casa pues yo los veía a todos como locos directamente. Sí. Entonces yo tenía esa fantasía de que en otros hogares se cuidaba mejor a los niños, ¿no? Entonces obviamente yo me metí ahí pensando que estaba bien. Y una noche esta mujer me dijo que viniera a su habitación. Y en esa noche esta mujer me dijo que me desnudara, me pusiera a su lado y ahí se provocó lo que es una violación por parte de ella. ¿Ella? Sí. Esto me cuesta un poco incluso a veces verbalizarlo, aunque lo he dicho un par de veces, pero cada vez que lo digo tengo que respirar. Porque contar una violación de una mujer es muy diferente a cuando te lo hacen un hombre y eso hay que saberlo comunicar adecuadamente, ¿no? Para que yo sepa por qué era una violación y no era cierto cariño, es debido a que ella me provocó tener ciertas emociones que se viven en situaciones íntimas, pero que jamás deberían vivirse cuando uno es menor de edad. Y menos como obligación para estar debajo de un techo, que eso es lo que a mí me dijo ella. Si tú quieres estar aquí con nosotros, tienes que vivir esta experiencia. Y yo, claro, no veía nada malo, porque en principio el cariño no es malo. No había nada, o sea, no me iban a agredir, no iba a haber nada malo, simplemente iba a haber cariño y que yo me negara al cariño era de mujer vieja, como ellos decían, ¿no? Y me dejé, viví esa experiencia que a mí me traumatizó un nivel muy, muy elevado. Tal fue así que al día siguiente, en la escalera de la propia casa, que yo llamo la Casa de los Horrores, que eso sucedió en Villaquilambre, o sea, eso no lo puedo olvidar. En ese momento me cogió y me dijo en la escalera, lo que pasó anoche nunca jamás va a volver a ocurrir. ¿Ha quedado claro? Esas fueron sus palabras. Y le dije, sin ninguna duda. Ahí entendí que había sido una violación, a propósito, y que ella no lo había hecho por placer o por generarme... Sí, no. Por destruir. Exacto. Lo había hecho por destruir y por bloquear, para que yo en ese momento me quedara en un estado de... Sumisión, exacto, de shock, de aquí soy yo la que mando, Sí. y de aquí no vas a pasar. Entonces, claro, 16 años, incluso me miraba la ropa que salía a la calle, que no salía, me miraban todo el código porque no querían que yo resaltara, que yo quedase clara que yo debía asumir mi rol, que no ser más, porque claro, yo venía de haber subido mucho, entonces esa puso los pies sobre la mesa y dijo, de aquí no vas a pasar. Eso generó en mí ese año unas dificultades, no os podéis imaginar, entre ellas, pues bueno, con mi papel higiénico durante muchos meses porque no entendía qué había pasado. Entonces por la noche estaba pues eso, con pesadillas, angustia y demás, pero tenía que sacar el curso adelante, ¿no? El curso pues surgió, salió adelante y al último día de clase, por resumir un poquito, vino una psicóloga que siempre voy a recordar, que nos explicó que teníamos que hacer un ejercicio de 3 círculos, uno mayor, uno mediano y uno pequeño. Y ahí poner el nombre de las 3 personas más importantes de nuestra vida. Así hice yo el ejercicio y a mí me sacó de clase y me dijo, Alba, aquí hay un problema. Y yo miraba, digo, pues no sé, pues que no figuras en ninguno de los círculos. Y si tú no figuras en ninguno de los círculos, vendrán otras personas y dominarán tu vida. Esas fueron sus palabras. Wow. Y eso a mí, claro, yo seguía en shock, porque no podía expresar nada. Claro, vienes de vivir un verdadero tormento. Claro, y llevaba un año hasta que me pasó lo de la psicóloga. O sea, fue un año de espera hasta que me pasó lo de la psicóloga. Estudiar, exámenes, otra comunidad, porque yo había estudiado todo en catalán, que eso también me generó muchos problemas. Aprender todo en castellano, en Castilla y León, que la educación en aquellos tiempos era totalmente diferente. Era un cambio brutal, más el trauma, más estar en un grupo, más tener que defender que yo soy menor, pero vivo con una amiga de mis padres. O sea, una movida gorda, no, lo siguiente, ¿no? Pero eso me quitó el velo y me hizo ver que estaba en un sitio muy, muy peligroso. Y ahí empezó pues lo que llamamos mi plan para huir. Ese fue el momento en el que dijiste, tengo que salir de aquí como sea. Sí. Y lo antes posible. Sí. Bueno, es un tema que quiero que hablemos muy bien, cómo fue ese momento de salida. Pero ya que lo has mencionado, las campañas... No sé si quieres que hablemos un poco por encima de ello. De las acampadas. De las acampadas, perdón. Sí, las acampadas se hacían, yo tendría pues en el 87, porque yo tengo una foto que era un bebé, así que debía ser en el 87 más o menos, hasta el 2003 se hacían en 2 lugares. En invierno se hacían en Villaseca de Sobarriba, que es un pueblo que hay en la comunidad de Castilla y León.
en un lugar de colonias que alquilaba alguien de la iglesia, no sabemos quién era, o al menos yo no he sabido nunca quién se llevaba los sobres de dinero, porque obviamente se daban sobres con dinero. ¿Dices iglesia? Porque... Sí, porque pertenecía a la Iglesia Católica. Pertenece a día de hoy a la Iglesia Católica. Y luego... Y se lo alquilaban a una secta. Sí, pero ellos, obviamente, quien recibía el dinero no sabrían que sería una secta. Ah, bueno. Se lo vendían como gente joven que hacen quedadas y que hacen... A ver, es que identificar una secta antiguamente se veía todo solo como parte religiosa. Sí. Poder abrir el concepto secta, grupo coercitivo, a otros ámbitos, como el crecimiento personal, como la espiritualidad, como el esoterismo, como etcétera, etcétera, eso es algo muy moderno, que hace apenas 5 años que se puede empezar a hablar de eso. Pero antes, alguien que habla de secta, podemos hablar solo en el ámbito religioso. Sí. Y la gente, como no se hablaba, no se sabía qué era eso exactamente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se vivía en invierno. Pues cuando consideraba el líder, pues nos juntaba 1 o 2 veces por mes. Y eso implicaba ir en coche 8 o 9 horas hasta León, que es en el sitio donde pasamos el fin de semana, y se hacían las acampadas. Las acampadas se hablaban de los comunicados, se recibían los comunicados nuevos que la mujer medium había recibido, se hacían talleres, se hacían también como especie de mercadillos, donde cada grupo pues hacía sus cosas, manualidades, y luego las vendíamos y hacíamos un trueque. Se hacía pues hermandad, como se suele decir, ¿no? Que incluso el nombre era Hermandad Rama, ¿no? Entonces se hacía pues eso, muchos vínculos, y mucha gente pues sentía ese lugar familiar que nunca había descubierto en su propia vida, ¿no? Y encontraban pues el amor, el cariño, la posibilidad de estar todos juntos trabajando por un mundo mejor. Incluso pues los niños que estábamos allí creciendo, hacíamos pues bailes, lo típico que se hace en un pueblo, cuando son las fiestas de pueblo, pues allí lo hacíamos preparando, y claro, todo el mes preparando esa escenografía o esa obra de teatro. Y bueno, incluso se veían películas, se veían diapositivas de las salidas a montaña que hacíamos los domingos. Era como un lugar muy familiar, pero lo que escondía atrás era algo muy oscuro. Muy, muy oscuro. ¿Qué es lo que escondía? Pues justamente es una estructura sectaria, religiosa, piramidal, en la que estos dos montaban a su alrededor toda una estructura para poderse mantener. Y por eso crearon una sociedad limitada, por eso crearon sus empresas, para poderse autoabastecer y nunca dar problemas a la sociedad. Estamos hablando de que, aunque en sí, porque mira, hablas desde una perspectiva que puede llegar incluso a parecer bonita, dicho de alguna forma, es decir, parece todo muy bonito, muy todo bien, hermandad, tal, y bueno, cualquier persona que vea este podcast va a decir, ostras, pues a lo mejor no era tan malo, ¿no? Claro, eso, a lo mejor la chica esta se ha pero claro, como todas sectas, que bueno, tú no entras en una secta para que te den palos. Es decir, no te venden la imagen de la idea de que vas a entrar en una fraternidad, vas a entrar en un mundo maravilloso, vas a tener un ideal de vida, vas a tener un objetivo, vas a tener... En fin, te ponen en bandeja todo esto, que es, digamos, la parte dulce. Exacto. Pero no compensa con la parte oscura, que estamos hablando de abusos sexuales, estamos hablando de atrocidades, y que luego al final el fin piramidal es que el dinero suba hacia arriba. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. El dinero es la consecuencia de haber dominado las mentes de muchas personas. Ese era el placer más grande que tiene el líder. Porque el líder, después supe que tuvo un historial de abuso a menores cuando yo salí. Eso también lo podemos comentar si quieres, pero él ya había sido denunciado por unos padres abuso a una menor antes de que yo fuera consciente. Pero claro, luego toda esta información me enteré cuando yo salí a la sociedad y empecé a investigar, y me dijeron, sí, ya lo tenemos fichado, ya sabemos quién es, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, al final, perdón, te interrumpa, al final es una red de pederastas, es decir, de alguna manera... Trata de personas, sí. Claro, bueno, es abuso de menores. Sí. Desde el punto de vista de que nacen de alguna forma encerrados dentro de una secta, totalmente cohibidos, son dirigidos en todo, tienen una estructura incluso de personas que no forman parte de tu familia, que te mandan, te ordenan, tienes que someterte a ellos, y luego encima, pues desgraciadamente tienes, bueno, tal como has relatado, bueno, abusan sexualmente de los niños. Es decir, que estamos hablando de una secta atroz. Sí, es muy peligrosa. De hecho, o sea, por los profesionales, incluso por el psicólogo forense con el que yo me reuní, es de las más destructivas de España. De las más destructivas de España. Sí.
Lo que pasa es que nadie había abierto la boca hasta que yo salí. Hacía 20 años que nadie sabía de esa secta. Entonces, claro, eran los 20 años que yo dije, oye, es algo que aquí pasa algo. Pero los niños que crecieron conmigo, sus padres están ahí dentro. Entonces, yo, esos chiquillos, esa gente que creció conmigo, yo ya nunca más supe de ellos. Yo hace 20 años que no sé de esta gente, qué ha pasado, ni qué son, ni qué no son. Incluso los propios defienden lo que han conocido. Entonces, tú si vas a uno de estos menores, nunca va a decir, he sido abusado, porque es su vida. Es como decir, ¿cómo voy a ir en contra de gente que yo he vivido buenos momentos? Claro, por un lado, tu familia no te puede dar amor, no te da amor, así se les adoctrina. Y claro, esa criatura necesita amor. ¿Dónde la busca? En su entorno. Claro. Y eso al final es lo que juega en su contra, porque se acaba sometiendo y acaba viendo natural y normal que un líder abuse de ti, que un líder te mande, que un líder pueda hacer de ti lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana, exacto, porque no hay límites, no hay valores humanos de saber hasta aquí y hasta aquí no. Entonces, yo recuerdo una niña que también es del 86, que allí sigue, y yo, las últimas informaciones que tengo, y sus padres entraron igual que yo. Bueno, estaban igual que mis padres, mejor dicho, ella nació allí, fue al colegio incluso y todo. Más allá de que a los 16 años pues ya empezó a trabajar para sus empresas, ¿no? Y esta chica pues también fue una de las abusadas por él, pero yo recuerdo la primera vez que me pasó el acto en el cual él me besó en la boca, yo le dije, oye, pero esto no es normal, este señor no puede hacer esto. Y me dice, no, Alba, felicidades, ya has avanzado. Y ella me lo decía con sus 15 añitos como un logro. Como un logro. Porque ella también lo había pasado, ella había sido antes que yo, ¿no? Entonces era como, felicidades, ya has superado ese nivel. Y yo le decía, hombre, pero es que esto no podemos normalizarlo. Y en ese momento ella me confundió a mí diciendo, hombre, es que a lo mejor es un poco exagerada, que un beso en la boca no es nada. Y yo decía, hombre, pero es que yo tengo 15 años, ¿cómo voy a permitirme? Y ahí empecé incluso a normalizar o romantizar el abuso con un adulto. Porque yo tenía ciertas amigas en el instituto que les contaba esto y ellas, hola, qué guay, estás con un adulto, tal. Y era como, no, esto no lo podemos normalizar, ¿no? Entonces, es lo que decimos, no tener valores, no tener límites, no tener autoestima, llega a que todo lo loco se normalice y no haya valores. ¿Cómo vas a ir allí la policía o va a ir alguien y va a decir, oye, sacar a esta persona aquí cuando no va a querer salir? Porque es que es su vida. ¿Cómo haces para que a esta persona le puedas indicar que lo que ha vivido ha sido una manipulación atroz? Es que el cerebro explota. Claro, es que llega un momento en que quizás, de alguna manera, te toca estructurarte nuevamente mentalmente para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal? Claro. ¿Qué era correcto, qué era incorrecto? Claro, tienes que comenzar a estructurar todo en tu mente porque, claro, desde que has nacido te han dicho que quizás lo que no es normal es normal. Eso es. O sea, que lo que nunca debería haber pasado era lo correcto y lo normal. Claro. Luego empiezas a tener conciencia, sales de ese círculo, empiezas a tener conciencia y dices, no, es que qué infancia he tenido, ¿no? Claro. Nos habíamos quedado en el punto en el que decidías salir. Sí, el plan para huir. ¿Cómo es ese momento? El plan huida. El plan huida. Eso me costó casi 5 meses, porque bueno, acabaron las clases en junio, pero yo desde antes ya quería escapar, incluso les verbalizaba la idea, ellos me decían que de ninguna manera yo iba a salir de allí, que yo no era nadie sin el grupo, no iba a conseguir nada sin ellos, no sabía ganarme las lentejas, quién me creía yo que era, con todo lo que ellos habían hecho por mí. Claro, ellos habían invertido tiempo, necesidad, dinero, o sea, una barbaridad. Entonces, la idea era traumarme a todos los niveles y dudar. Y sobre todo, la líder de mi grupo, la que yo estaba en León, esa iba por mí. O sea, esta no se te me puede escapar porque ella tenía que ganarse puntos con el líder. Entonces, claro, si a mí me mantenía y me retenía y ella me controlaba, ella tenía puntos de, mira, lo has hecho bien con el líder. Entonces el líder se empezó a alejar un poco de mí y a ver un poco la movida de guerra entre mujeres, a ver lo que pasaba, cómo no, en fin, algo muy asqueroso de recordar, sinceramente. Entonces ella me traumatizó mucho a nivel verbal. Yo aún así me revolvía, me quisieron quitar el móvil, porque yo tenía un pequeño móvil Nokia 3330 de la época, muy buenos aquellos móviles. Y ellos me intentaban sacar el móvil para que yo no me lo llevara a clase, que esos 30 minutos que tenía en la hora del recreo, yo cogía y llamaba a mi madre y tal, ¿no? Y mi madre un día me dijo, bueno, pues Alba, si tú es lo que quieres irte, pues nada, que te dejen irte. Y yo le explicaba, no, es que no me están dejando, me están encerrando, me están empezando
adoctrinar, a explicarme cosas sobre sexualidad femenina que yo no tenía ni necesidad de saber, pero se les ocurrió la brillante idea sobre hablarme de la masturbación femenina en aquella época. O sea, cosas que dices, pero ¿qué cabeza cabe ahora a mí en este momento hablarme sobre este tema que ni me va ni me viene? No tenía yo necesidad de saber eso. Pero bueno, todo esto era en un ambiente, pues eso, a cada cual más loco. A cada cual más loco, más sin sentido. Y yo conseguí, por varias veces, decirles, oye, me quiero ir, hasta que llamé al líder y le dije, mira, yo me quiero ir. Así que haz lo que sea, pero yo necesito irme de aquí. Y me dijo, te vas a arrepentir toda la vida de habernos dejado. Esta es la frase que tengo yo, recordada aquí, pero como si me hubieran lapidado, ¿no? Y llorando le dije, vale, aunque me arrepiente toda la vida, yo tengo que irme de aquí. Entonces, obviamente siguió el maltrato, siguieron muchas más cosas que tampoco creo que sea lo importante. La cuestión es que conseguí decirles a ellos que había recapacitado y que, vale, yo no me iba a ir, pero yo solo quería un fin de semana con mi madre para ver que estuviera ella bien de salud, porque ella ha estado muy mal de salud por varias cuestiones, ¿no? Entonces, como la tensión estaba muy entre unos y otros, accedieron. Y yo era un menor, no tenía 18 años. Eso pasó en el octubre de 2004 y yo hacía 18 años en diciembre del 2004. Entonces, yo creo que no se quisieron pillar los dedos y me dejaron. Y me llevaron la líder de mi grupo, más 2 mujeres, a la estación de tren de León. Y que casualmente mi madre había ido ese fin de semana a un médico de Gijón y el tren, que se llamaba Estrella, me acuerdo aún, bajaba por la estación de tren. Y salió ella a recogerme, ¿no? Y le dije, vamos a aprovechar este viaje de mi madre y yo subo, porque ellos no me dejaban ir sola, vamos, a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, me entré allí y cuando le cogí la mano a mi madre, le dije, no me vuelvas a soltar en tu vida la mano. Me metí dentro del vagón, estaba mi abuela, me acuerdo, me senté a su lado y ya nunca más, ni les dije adiós, y ahí escapé. Ahí dejé todo, documentación, ropa, todo. Yo les intenté decir que solo me iba para un fin de semana. Era un fin de semana. Sí, sí. Trataste de que fuera pues, vamos, lo más creíble. Creíble. Entonces yo dejé todo. Lo único que me llevé fue el móvil porque era mío y lo tenía ahí, que no me lo cogiera nadie porque me pinchaban el teléfono y todo, una barbaridad. Entonces, claro, ahí descubrí que era mi única salida. Y yo tenía que convencerlos de hacer un cuadro, un teatro, pero vamos, para que realmente, sí, yo os quiero, luego besos, abrazos con todo el mundo, como si aquí no pasara nada, y llorando, y que cuánto me habéis ayudado, y cuánto me habéis... En fin, ese tipo de teatro para poder salir. Y así fue mi escapada. ¿Y fuiste a casa de tus padres? Bueno, en aquel momento mi madre ya vivía sola. Mi madre vivía con mi tía, mi abuela y ella. Vivían las 3. Y vivían ¿Se habían alejado de la secta? Claro, porque se habían alejado desde que yo las separé, con 16 años, antes de irme a León. Eso fue con 15 y 16 años. Yo pasé un año estudiando cuarto de la ESO en León y cuando yo volví ellas ya estaban en un piso. Ellas 3, que era la hermana de mi padre, mi abuela, madre de mi madre y mi madre. Y ellas vivían. ¿Y cuando llegaste, te sentiste de alguna manera a salvo? No. ¿Qué es lo que sentiste en ese momento? Miedo, pánico, horror. Esas son las primeras palabras que me pueden salir. Disculpa si es difícil a veces recordar un poquito el vivir el propio infierno en tu piel. Porque yo era el enemigo número 1 de ellos en ese preciso instante. Mi madre no tenía habilidad ninguna para protegerme. Yo no conocía la sociedad. Mi abuela seguía dando dinero a esta gente porque a él lo veían como a Dios, literalmente Dios. Mi tía estaba dentro del grupo, iba a las reuniones como si nada. Y yo empezaba desde cero, literalmente. Y tenía que hacer creer a todo el mundo que yo era una chiquita de 18 años sin ningún problema, cuando yo estaba muy, muy mal. En aquel momento, obviamente, pedí de ir a un psicólogo y mi madre, pues bueno, conocido, en aquella época era muy extraño, hace 20 años, ir a un psicólogo, o al menos no era lo común. Y bueno, me llevó a un señor que más bien que mal, me hizo mal. O sea, fue un desastre porque me dijo, yo le conté un poco por encima y me dijo, bueno, todos vivimos historias difíciles en la vida, no te preocupes que saldrás adelante. Sí, ese positivismo. Ese positivismo que dije, no has escuchado en tu vida un trauma. O sea, pero claro, yo tampoco sabía lo que era la palabra trauma, ni sabía lo que iba a significar todo eso, ¿no?
Pero bueno, ese momento fue bueno, no sé, es que no creo que a día de hoy tenga nombre para describir ese momento. Claro, porque de alguna manera estabas huyendo de aquel hogar que, bueno, has vivido cosas horrorosas y de alguna manera le agarras la mano a tu madre y le dices, no me sueltes. Pero aún así sabes que no vas a un lugar donde te vas a encontrar a salvo, sino vas a estar un poquito mejor quizás, pero de alguna manera no estás en el lugar que quieres estar. Claro, porque yo tampoco sé cuál es el lugar que yo pertenezco. Entonces, todos aquellos lugares que yo voy a decidir a partir de 18 años que son seguros, son inseguros, porque mi cerebro está programada para sufrir. Eso es el trauma. Todo aquello que te ha sucedido de pequeño te programa de forma inconsciente para que todas las decisiones de adulto sean una repetición de aquello que te hizo sentir seguro de pequeño, aunque no era la felicidad, aunque no fuera un sitio bueno. Vale, cuéntame, porque una vez que sales, ya de alguna forma ya no vuelves a entrar, ¿o sí? No. Es decir, sales, empieza un camino de reconstrucción personal, Sí. un camino de sanación, ¿no? De alguna manera. Y empiezas a tener una perspectiva totalmente diferente, porque es lo que suele pasar cuando sales de círculos, ¿no? Sales de un círculo donde estás totalmente absorbido, y empiezas a conocer el mundo y dices, ostras, no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sí. Claro, Nunca mejor dicho, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que es? ¿No? Sí. Y empiezas a ver todo lo vivido desde una perspectiva totalmente diferente. Bueno, más allá que ahora profundicemos un poco ahí, ¿no? Y hablemos sobre ese momento que para mí creo que es muy importante, ¿no? Cuando una persona por fin rompe la cadena del pasado, pero ojo, ahí no acaba todo, ¿no? Siempre es una carrera de fondo. Pero, ¿cómo viviste esos momentos? Esos momentos en los que de repente te toca de alguna manera ser tú y yo que imagino que en ese momento también tendrías muchos recuerdos. Y como hemos hablado, algunos serían buenos. Sí, Eso da lugar a ciertas confusiones. Claro, porque eso, cuando lo bueno se mezcla con lo malo, ¿qué vale más? ¿Lo bueno o lo malo? No sé. Claro. ¿Qué? Ahí es lo que se vive, es lo que llamaban disonancia cognitiva. Empiezas a que tu mente te recuerda que, por muy mal que fuera, habían cosas muy buenas. Entonces, claro, el presente es muy duro, porque vivir en sociedad para nadie ha sido fácil, pero para alguien que no tiene habilidades es doblemente fuerte, ¿no? Porque sales a la calle, no sabes qué hablar, con quién no, o sea, es una movida muy, muy fuerte. Pero claro, yo que venía de no tener habilidades, yo entendía que tenía que salir y comunicar al mundo, pero yo no sabía comunicar al mundo. Entonces, lo primero que pensé es, bueno, pues me pongo a estudiar comercio y marketing para superar ese miedo, esa timidez atroz que yo tenía incluso a coger un teléfono y preguntar lo que fuera en la vida. Entonces, bueno, así hice un curso de formación profesional y en ese momento me metí un poco en lo que es la vida adolescente. Entonces, en esa vida adolescente, pues me volví rebelde, porque era mi época de hacer lo que yo quisiera como yo quisiera, que siempre lo había hecho, nunca mejor dicho, pero ahora en una estructura social. Ahí, pues claro, empecé a ir con personas, pues vamos a decir, pues un poquito conflictivas, un poquito difíciles, a salir de fiesta más de lo normal, vamos a decirlo así, y a tener una vida social muy activa. Pero dentro de ser una vida social muy activa, yo sabía diferenciar que había límites de no hay que beber demasiado, fumar es malo. Yo eso lo traía porque eso, por ejemplo, era una de las cosas que se trabajaba en el grupo, no beber demasiado, no fumar. No sé, había ciertas cosas que yo las mantenía de ahí. Entonces, yo, por ejemplo, iba de fiesta a Salou, porque en aquella época era muy normal ir a Salou de fiesta, a La Pineda y todas esas discotecas que había allí, pero yo era consciente que yo a las 3 máximo de la mañana tenía que volver. Y ahí descubrí el miedo de ir sola como mujer a las 3 de la mañana. Que, ostras, te encuentras pues borrachos, te encuentras con gente que no toca, sobre todo en las zonas de fiesta, estoy hablando. Y hace 20 años pues no era algo normal, pero yo, claro, para mí era una experiencia nueva. Y las chicas que yo conocía, hombre, ¿pero cómo vas tú sola? Digo, es que yo no quiero esperar a nadie. ¿Por qué venía eso? Porque yo no quería grupos. Claro, lo normal en la adolescencia es tener un grupo de colegas, de amigos, de afición, de lo que sea. Y yo iba a la gente para observarla, pero en ningún caso para ningún grupo. Porque yo tenía aversión a un grupo. Porque veía las dinámicas grupales, que en la adolescencia es lo más común y normal que surge, pero yo las veía desde un nivel de profundidad que la gente no me iba a entender. Incluso mis dinámicas, mis formas de comunicarme eran conversaciones, pues eso, muy profundas y la gente no necesitaba en ese momento tratar temas de dónde venimos, a dónde vamos, es que he vivido una secta. Tú saliste de alguna manera de la secta, pero la secta no salió de ti. Exacto. Ahí está la manipulación.
yo me fui dando cuenta de que estaba tan programada hasta 10 años después. Claro, yo viví los primeros 10 años de mi vida, era como, yo hago lo que quiero, yo soy libre, ahora no quiero saber nada espiritual, yo a la fiesta, salir, a estudiar y a la juerga. O sea, a mí no me busques. Pero claro, ese camino tampoco era lo positivo, porque yo sentía un vacío, porque yo no encajaba tampoco con esa gente. Entonces estaba pues, intentando encontrarme. Y ahí pues encontré una psicóloga con la que trabajé la terapia EMDR. Y ella me ayudó mucho, pues, sobre todo, a construirme como persona, a construir autoestima y a identificar que lo que había vivido eran abusos. Porque yo lo seguía diciendo como cariño. Y no, hasta que me dijo, no, es que eso es un abuso. Un menor no puede estar con una persona adulta haciendo este tipo de actividades. No. No solo porque no pueda, sino porque psicológicamente eso tiene un impacto y estas son las consecuencias de vulnerabilidad que estás teniendo, de no saber con quién sí, con quién no, vienen debido a esos abusos. Pero claro, asimilar que había sido abusada sexualmente por gente que yo había amado y que yo había puesto en un pedestal, eso también es un proceso. Totalmente. Y que estaba en un mundo donde solamente podían educarme si yo pagaba 60 euros de psicólogo, pues también, porque ¿de dónde sacaba el dinero? Entonces empecé a ver la dinámica social y me comía. Hay algo que tengo curiosidad por saber porque, claro, Alba, tu Villa, ¿Sí? sale a la luz recientemente. Bueno, de alguna manera sí. has empezado a conocerte y a divulgar esto. Este año ha sido todo. Todo este año. Sí. Es que ha sido, bueno, has estado en Iker Jiménez, en Ana Rosa, en diferentes entrevistas, tal. Hoy estamos en el Refugio Alfa. Sí, gracias. Es decir, todo esto nace en este momento. Y claro, después de conocer toda esta historia y este recorrido y todo lo vivido, y que a partir de que sales comienza una reconstrucción, un quién soy yo, dónde estoy y por qué, y en fin, construir tu propia personalidad de alguna manera, sí. Con mucha ayuda. Pero llega un momento en que algo ha tenido que pasar en ti. Claro. No me digas, o sea, necesito saber qué, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que de repente diga Alba, bueno, ya no es que yo esté trabajando en mí, es que ahora quiero divulgarlo, quiero hablarlo, quiero que la gente sepa. ¿Qué ha pasado dentro de ti? Pues mira, lo principal que me ha movido a accionarme y hablar de algo que pues, podría perfectamente meterlo en un cajón y que nadie supiera nada. Sí, totalmente. Porque incluso me ahorraría muchos problemas, también hay que serlo. Para mí ha sido el hecho de convertirme en madre. Convertirme en madre hace 10 años hizo un clic en mí tan fuerte que decir, es que esto que yo sufrí son las consecuencias de no tener una familia. Y para mí el valor familia, más allá de la idea religiosa que cada uno pueda tener, la familia es el lugar donde tiene que haber responsabilidad y donde tienen que poner las bases para que la sociedad futuro esté protegida de cualquier persona no grata para el bien de la sociedad, ¿no? Entonces, vivir el proceso de madre, sobre todo sintiendo que yo no podía amar a mis hijas, porque eso ha sido muy fuerte. Tu cerebro, cuando está traumada a esos niveles tan profundos y te han roto vincularmente a niveles tan tempranas, cuando tú, como en mi caso, fui madre, lo normal es sentir un apego hacia tu bebé, porque eso es algo instintivo, biológico, si queremos llamarlo. Yo no lo tenía. Y eso a mí me explotó la cabeza porque dije, ¿cómo yo no puedo no amar a mi hija, por sobre todo me pasó con la primera, sino no poder vincularme? Y a mí eso me preocupaba. Decía, hombre, ¿qué pasa en mi cerebro? ¿Qué mal debo estar para no poder desarrollar esto, ¿no? Y eso, gracias a las terapeutas que tuve en Suiza, que he estado viviendo 9 años, me explicaron que era consecuencia de esos traumas y de esa disociación tan brutal que había vivido en la infancia, ¿no? Entonces yo me sentí en ese momento responsable de sanarme, no solo por mí, sino por mi siguiente generación. Porque mi hija, si yo creo y siento y sé que merece una vida mejor de la que yo he tenido, tengo que ponerme manos a la obra. Y manos a la obra es darle el ejemplo de una persona que puede transformar algo muy duro en algo positivo y dejarle ese legado, tanto a ella como a mi segunda hija, como posibilidades para que sus dificultades no hagan que se achiquen, sino que tiren para adelante. Entonces, mi forma de exponer, el motor principal son ellas, para que ellas tengan la vida que yo no pude tener. Gracias a valores humanos, a que tiene una familia, que llevo 10 años casada con mi marido y a la que cada día en mi día a día, como mujer, les puedo mostrar una idea de mujer sana.
no tóxica de que busca el poder y que quiere llegar a no sabe dónde, sino una relación de mujer y de mujer a mujer de forma equilibrada. Y eso es gracias pues, a toda la oscuridad que he vivido y que he podido transformar. Wow, me parece asombroso y de hecho creo que a través de este podcast muchas mujeres, bueno, muchas personas van a poder, quizás no han estado en una secta, pero han vivido un hecho traumático, porque a veces no se limita solamente a una secta. Es decir, hay mucha gente que vive situaciones traumáticas en su vida y que va a repercutir en el tiempo, pero bueno, si tú también has podido, si tú has podido hacer esto y seguir adelante y ya no solamente reconstruirte tú, sino sacar la fuerza para tratar de ayudar a otros, oye, pues es algo que es ponerlo en valor, yo creo, ¿verdad? Sí, es importante porque el hecho de que yo haya nacido en una secta lo hace un poco pues, más llamativo para la gente, ¿no? Pero hay mucha gente que nace en derivas sectarias dentro de sus propias familias. Correcto. Y eso no significa que no haya que atenderlo, significa que hay que empezar a poner lo que llamo valores humanos y aprender a que la gestión emocional no sea algo de que recurres cuando estás ya muy mal al psicólogo, sino que es una cosa que hay que trabajar día a día. Cómo nos relacionamos con nuestros hijos, desde dónde los relacionamos, porque nuestros hijos nos activan todas aquellas oscuridades, dolores que hemos guardado porque no hemos sabido gestionarlo y lo sacamos con nuestros hijos. Y entonces esa responsabilidad es lo que yo considero que traigo, ¿no? El ser conscientes de qué mundo estamos dejándole a nuestros hijos a nivel emocional. Pues Alba, estamos terminando. Vale, muchas gracias. Yo estoy súper agradecido de que hayas venido al Refugio Alfa. Tenemos aquí algo muy especial. Cuéntanos un poquito antes de terminar qué es y qué nos traes. Bueno, pues aquí os traigo un poco lo que es el libro que habla de la historia, obviamente, con más detalles que no hemos podido aquí por tiempo explicar, pero hay una parte del libro que es manual. La primera historia, para que poder poner en contexto a todo el mundo, y luego hay un manual de cómo reconocer las derivas sectarias, grupos sectarios, grupos coercitivos o dinámicas sectarias en las familias y cómo abordarlas de una forma sana. Y sobre todo, dar un pequeño apunte a los psicólogos y personas de la salud mental que desconocen este tipo de derivas, porque no hay una formación reglada, ni mucho menos en las universidades, de cómo tratar a un afectado por una secta o a un afectado por una dinámica manipulativa. Porque es importante entender que todo lo que vive una persona en estas características no se puede autoanalizar, que eso lo hacen mucho los psicólogos. Y cuando tú autoanalizas a alguien con un cuadro de este tipo como el que yo viví, lo estás retraumatizando. Para poder sacar a esa persona del bloqueo, lo que hay que trabajar es el presente, sus hábitos de vida, sus hábitos relacionales y sus hábitos de sueño. Esas son las tres primeras, de alguna manera, pilares principales para que esa persona pueda tener habilidades e ir poco a poco desbloqueando lo que sea que le haya sucedido. Así que es un manual tanto para profesionales como para afectados, como gente que le interese la historia de la secta y lo que significa. Bueno, pues lo podremos encontrar en Amazon. En Amazon. En Amazon en España y en Hispanoamérica, tanto en Estados Unidos como muchos países como Argentina, México, Ecuador, Guatemala, está en la editorial Última Línea, que es la que me ha permitido pues, que este libro tenga finalmente luz y que espero que llegue, ilumine y dé, sobre todo, ayuda y luz a todo aquel que en este momento lo esté necesitando. Yo estoy convencidísimo de que va a ser así. Muchísimas gracias. Alba, muchas gracias por venir. Gracias.